cortas, muy precisas. En esto le pedimos el favor, no son intervenciones, sino preguntas claras hacia los panelistas, puede ser hacia el ministro, hacia cualquiera de los que estemos, pero la idea es que sean preguntas precisas. Vamos a comenzar dándole la palabra al compañero Óscar Arturo Orozco, líder sindical de Manizales y de Caldas, quien va a hacer de pronto un análisis de coyuntura sindical de lo que estamos viviendo en este momento en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Óscar Arturo. Bueno, doctor Antonio Sanguino, nuestros compañeros representantes a la Cámara y a la Asamblea, el compañero Darío, que fue vicesecretario de la CUDCO por 10 años, un hombre que enfrentó la liquidación de Telecom con otro compañero que ya no está, Sergio Díaz, batalladores que enfrentaron todo el proceso en la década del 90 y a principios del 2000, cuando Uribe ordenó liquidar Telecom y ordenó liquidar el Seguro Social. Leonardo, hijo de un obrero de la SEC, empresa para la que trabajo, que se pudo capacitar gracias a una convención colectiva que suscribimos y que permitió y ha permitido que los trabajadores puedan darle formación a sus hijos, y compañeras y compañeros todos y todas, muchos con los que hemos trasegado durante estos casi 40 años de vida y de lucha sindical, y que permitió y ha permitido crear muchos sindicatos en la región. Estamos ante un debate en el que tenemos que definir si los sindicatos somos capaces o no de ponernos al frente de un debate político que tiene que ver con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y tenemos la capacidad realmente de ir a convencer a esas comunidades sobre la necesidad de acompañar y consolidar un proyecto de cambio en el que creímos hace ya 3 años, pero por el que hemos luchado toda la vida y muchas generaciones. Quienes hicimos parte en la calle del estallido social desde el 2018, cuando se derrotó a Duque en el propósito de quitarle recursos a la universidad pública, cuando miles de estudiantes salieron a la calle y lograron modificar ese proyecto del presupuesto, o cuando en el 2019, en noviembre, iniciamos con una movilización contra algunas reformas, entre ellas la reforma tributaria, que fue acallada con ocasión del efecto del virus del 2020, pero que se retomó en abril del 2021, tenemos que decirle, ministro, y tenemos que decirle, Darío, como se lo he repetido tantas veces, que necesitamos un ministerio realmente que tenga la posibilidad de ponerse al frente de la lucha que tenemos que dar de la mano, hombro a hombro, con los trabajadores en la región. ¿Podría hacerle un señalamiento, ministro, de las situaciones que estamos viviendo los trabajadores en el departamento de Caldas? El llamado que hacen las compañeras de Sintrasibovi vinculadas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que hoy con la caída de la reforma y con la caída del proyecto también económico no le ha permitido a decenas de madres comunitarias a quienes se les anunció la firma de un contrato que este se consolide. Pero además tenemos un problema con operadores de hogares de bienestar, cuando en el tema de contratación se le termina entregando esto a operadores que no son de la ciudad, que no son de la región y que no conocen el tema. Hemos planteado, y creo que es importante que la Central Unitaria y la CTC y la CGT lo tengan en cuenta, que esa comisión tripartita se tiene que poner al frente de dar los debates profundos en este gobierno del cambio de las necesidades de los trabajadores en la región. Hoy el SENA acaba de enfrentar un cese de actividades por el tema de la formalización y por los recursos que requiere la institución para poder operar y llevar la formación a los territorios. Situación que pasa también por un tema complicadísimo, que es el asunto del presupuesto nacional y el machetazo que le pegó el Congreso también cuando le aprobó el gobierno un reajuste de casi 12 millones de pesos. El evento de la movilización del 18 arrancó en un sector de Manizales cerca de los call centers de la ciudad y tenía por objeto hacer una denuncia.
La forma de contratación, sí, puede que el contrato de trabajo esté, pero ¿en qué condiciones de trabajo? Cuando a las compañeras y compañeros no les permiten ni ir al baño. Por eso fue tan importante a una propuesta que hizo nuestro compañero presidente de la CTC, adelantar ese proceso. Uno no puede dejar pasar el tema de la salud y la grave situación que están enfrentando muchos pensionados y pensionadas que siguen creyendo en el proyecto, pero que están viviendo un problema de suministro de medicamentos que tiene que ver con la intención de las EPS de mostrar un panorama completamente distinto, porque lo que ha dicho el ministro de Salud es que la plata se le ha girado directamente a las EPS que no han querido pagar, que toda la vida se quedaron con la plata de la salud. Obviamente tengo que plantear el tema de la informalidad. Claro, la ciudad tiene un problema grave de informalidad. Hoy montamos un comité de veeduría porque tenemos un alcalde que anunció una intervención en la plaza de mercado que tenía por objeto primero entregársela a un particular, a Mercaldas, dijeron en su momento. Privatizar un espacio que es de los manizaleños, con la intención de sacar a los vendedores de la calle, meterlos en el antiguo terminal, para embellecer la ciudad y para entregarle ese activo tan importante a particulares. El centro de la ciudad enfrenta un tema de no aplicación de un acuerdo del año 99 que tiene que ver con la formalización, pero fundamentalmente con el acompañamiento a los trabajadores del sector informal. Y quiero terminar con el derecho de asociación y el derecho de negociación. ABAY es que se llama el Consejo Sí, señor. el grupo ABAY. ¿Cómo es posible que nos llegan unos compañeros a la CUT, Carlos, a montar el sindicato y al otro día llegan a motivar su conformación sindical y los despiden a todos? O sea, este es un país que respeta realmente derechos. Y la restricción tal vez, Darío, tiene que ver con que la capacidad de operación del ministerio termina siendo limitada. Pues no solamente ahí, en Ternium tenemos graves problemas de persecución sindical. La imposibilidad de montar sindicatos por el tema de la contratación, contratos a término fijo, en los que podríamos garantizar el tema de sindicalización, pero que no se da porque a la gente la amenazan por debajo de la mesa. La negociación colectiva se convirtió en una parodia, porque usted presenta el pliego y el empleador lo que le dice es: esto es lo que hay, y se firma si hay acuerdo en todo, y al final del proceso de negociación, o sea, ya los patronos, Darío, no negocian los pliegos de peticiones. Ya de entrada llegan a decir: no hay, está la oferta, tómela o déjela y espera 20 días. Entonces se convirtió en una mentira la negociación en Colombia, que hace parte un poco del compromiso y los compromisos de este gobierno. En Madeal, empresas del sector privado, donde enfrentamos problemas complicados de pactos colectivos y ofertas que paralelamente están haciendo los empleadores, cuando ya hubo una sentencia en la Corte Suprema en el tema de Agdag y Avianca, cuando condenaron a Avianca con una multa por ofrecerle a los trabajadores beneficios adicionales para que no se sindicalizaran. ¿Cuál es nuestro llamado al final? Es darle una orientación. Espero, Carlos, se pueda al frente de la central orientar eso desde esa subcomisión para que se ponga al frente de liderar en la región realmente el debate que tiene que ver con las transformaciones en materia de seguridad, salud del trabajo, inclusión, mujer, género, juventud. Todos los derechos los tenemos que seguir defendiendo en la calle. Y se lo dije para terminar a los medios de comunicación el 18 de marzo. Este es un debate político, claro que es un debate político por el país que merecemos los trabajadores y las trabajadoras, que son los que hemos construido y llevado a nuestros hombros la producción, la comida, los recursos que requerimos para vivir. Aquí no ha habido empresariado, aquí lo que han habido es una mano de corruptos que se han robado la plata del Estado, y dimos en nombre de las personas que se enriquecieron con cargos públicos. Esto no es una monarquía, esta es una democracia. ¿Y cuál es el delito de consultarle al pueblo si está o no de acuerdo en las transformaciones sociales? ¿Por qué quieren satanizar la decisión? Le decíamos a los medios de comunicación. Así que esperamos salir obviamente con un compromiso completo en esa subcomisión y que se puedan desarrollar las tareas fundamentales en materia de las reformas sociales y económicas de este país. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, un abrazo fraterno para todas y para todos, compañeros. Apreciado señor ministro, pues qué bueno que usted está jugando de local, ¿no? Qué bueno y qué
orgullo tenerlo aquí en la tierra y pues tener un hombre que se está poniendo en la defensa de la clase trabajadora es vital. Yo quiero, como ya lo informó Oscar, darle pues las gracias al gobierno del compañero presidente Gustavo Petro, pues que tuvo a su bien con la señora ministra pasada darme el encargo de ser el primer director territorial en el departamento de Caldas, venido del movimiento sindical y defensor de derechos humanos. Además, sí, señor. Pues bueno, recordar para que sepan, yo en el 85-86 fuimos, estaba muy niño todavía, tenía el pelo negro, fundador de la CUT Nacional a través del sindicato inmenso de una empresa maravillosa que si no la hubiera acabado esta burguesía hoy estuviera supliendo las necesidades económicas de este país y se llamaba la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom. Después, con este caballero fundamos, le dimos vida a la seccional de la CUT Caldas. Y bueno, posteriormente llegó la liquidación de Telecom, pero seguimos en esta tarea, entonces me siento realmente, ministro, muy orgulloso porque allá donde estoy representando a los trabajadores y las trabajadoras del departamento de Cali. De seguro con aciertos, de seguro con errores, pero eso sí, con la camiseta puesta en la defensa de los derechos de las y de los trabajadores. 20 segundos, ministro. Concatenado con lo que usted acaba de expresar en las bases que va a ser la defensa de la consulta popular, yo quiero expresarle que en el departamento de Caldas, el 28 de diciembre del 2023, le dimos vida a través de la Subcomisión de Concertación de Políticas Salariales y Laboral a la política pública de trabajo digno y decente, que fue insumo además para que posteriormente se convirtiera en ley de la República. Y logramos arrancarle en este departamento tan difícil la firma a los 27 alcaldes para seguir trasegando ese camino tan difícil de generar empleo digno y decente. Y siempre termino con esto cuando hablo del trabajo digno y decente, señor ministro y compañeras y compañeros. Trabajo digno y decente es la base para que armonice en el país la paz, esa paz total que está defendiendo el presidente. Porque paz es pan en la mesa, y el pan a la mesa lo llevamos con trabajo digno y decente. Muchas gracias. Pregunta, Paola. Un saludo fraterno, amoroso y combativo, compañeros y compañeras. Paola Andrea Restrepo, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Quiero hacerle una pregunta y un pedido al señor ministro en lo siguiente. Cuando el presidente vino, una de las cosas que le pedimos desde el movimiento social y sindical es que necesitamos espacios de relacionamiento directo con un gobierno que sabemos está comprometido con la cogobernanza territorial. Y en ese sentido nos quedó un pendiente con el ministerio, nosotros de manera creativa, reivindicando que el cambio es con las mujeres y las diversidades sexuales, nos atrevimos a presentar un proyecto de género que creaba una red de trabajo para visualizar las violencias que se hacen contra las mujeres en el mundo laboral. Ese proyecto quedó pendiente y en este momento no tenemos un proceso de relacionamiento directo. Quiero preguntarle con respecto a ese proceso y pedirle que se resuelva además el destino del proyecto Purpurap, preguntarle cuál es el enlace que tenemos para darle continuidad a ese enfoque de género y diversidad en este momento del Ministerio del Trabajo. Y reivindicar desde esta voz que el cambio será con las mujeres, las diversidades sexuales o no será. El ESMAD nos inauguraron con la liquidación de la carga agraria en el año 93, siendo presidente Pastrana. Se crea el Banco Agrario. 20 años después creamos un sindicato en el Banco Agrario que se llamó Tesfincol en el 2019, nos lo liquidaron un año después. Y al otro día montamos otro sindicato que se llama USEC. Hace 3 meses, 2 meses, Carlos, le presentamos pliego de petición al banco. El gerente del banco es un señor del partido de la U, en el gobierno del cambio. Y no hemos sido capaces, pese a que el ministro de Hacienda es el dueño accionario del Banco Agrario y que hay un debate que es el Grupo Bicentenario,
de sentarnos a negociar el pliego de peticiones porque el banco ni ha dado garantías y se ha dedicado a perseguir a los trabajadores aplicando una figura que llama el plazo presuntivo. Del año 46, el decreto 2127 creo que es, y la ley sexta que establece la prórroga de 6 meses en 6 meses, yo lo vivimos en el trabajador oficial, eso lo puede eliminar el gobierno, estaba en la reforma laboral. Entonces quiero pedirle que este ministerio ponga al frente, mañana hay una reunión en Bogotá de conciliación con el ministerio, con el banco, que va a decir que no seguramente, pero a ver si es posible que el ministerio ponga al frente de este proceso. Debemos resolver un tema de casi 10.000 trabajadores que tienen presencia en 900 oficinas en todo el país. ¿Qué quiere este gobierno? Trabajadores que tengan como el del SENA la posibilidad realmente de estar formalizados al frente de un proceso tan importante como es la transformación, es lo que le queremos dejar consignado. Bueno, hay preguntas para todos los gustos. Yo voy a tratar de reaccionar a algunas de las inquietudes, espero poder atenderlas adecuadamente, pero quiero primero que en esta ciudad de Manizales hoy, quizás con un minuto de aplausos, le rindamos un homenaje a un hombre que aquí estuviera con nosotros liderando esta consulta, al inolvidable Bernardo Jaramillo Osma. Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio. Toda una vida de combate. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. ¿Hasta dónde? Si es preciso, hasta la muerte. Bueno, saben ustedes que el próximo 22 de marzo, este sábado, conmemoramos un año más del vil asesinato de Bernardo Jaramillo Osma. Ocurrió un 22 de marzo en la ciudad de Bogotá, en el puente aéreo, en manos no de fuerzas oscuras, estaban muy claros los asesinos de dónde provenían, de fuerzas paramilitares aliados con agentes del Estado, un crimen que aún sigue impune y que hace parte, por supuesto, del doloroso expediente del genocidio contra la Unión Patriótica. Yo casualmente coincidí en el avión con la senadora Jael Quiroga. Entiendo que aquí también está en esta universidad en estos momentos la senadora Aida Bella. Así que qué bueno recordar a Bernardo en la mañana de hoy. Yo, digamos, no venía preparado pues para responder todas las inquietudes que aquí se han planteado y que corresponden con la acción misional del Ministerio del Trabajo. Claro, nosotros estamos enfrentando, o mejor, estamos asumiendo la conducción del Estado. Permítanme la redundancia de esos conflictos y de asuntos que esta sociedad colombiana no ha resuelto, asuntos que se han venido agravando en los últimos gobiernos, sobre todo a partir del gobierno de César Gaviria y de toda la onda neoliberal que se nos vino con la flexibilización del mercado laboral, flexibilización que no solo se hizo presente en el mundo laboral del aparato productivo y de las empresas privadas, sino que también hizo presencia y de manera dramática en el sector público, porque esta onda neoliberal no solo se propuso flexibilizar el mercado laboral, sino que también se propuso desmantelar el estado de bienestar, reducir el Estado, sobre todo en su componente de política social, con el argumento falaz de que había que reducir el déficit público y de que había que achicar el Estado para que las fuerzas del mercado pudieran actuar a su libre albedrío. Entonces, quiero decir esto, o mejor, quiero recordar esto porque eso explica buena parte de los asuntos que aquí se han venido planteando. Y no lo digo, digamos, como un pretexto, como un argumento de lo que todavía debemos hacer, de lo que hemos dejado de hacer.
y quizás de las limitaciones que aún tenemos para actuar desde el Ministerio del Trabajo. Pero saben ustedes, y quiero recordarlo también, que el Ministerio tiene una labor de inspección, vigilancia y control sobre todos los conflictos y todas las situaciones que ameriten una intervención del Ministerio, en particular a través de las oficinas territoriales en cabeza del compañero Darío. En el caso de Caldas, son 33 oficinas territoriales en todo el país, pero también tenemos funciones de inspección, vigilancia y control desde el nivel central del Ministerio. Así que en lo particular y en lo personal, tengo también el mandato y la decisión del presidente de la República de que el Ministerio pueda hacer uso de todos los recursos legales que tenga a su disposición, y que además de eso podamos ejercer con más dientes y con mayor rigor, con mayor sentido de autoridad, esa labor de inspección, vigilancia y control en defensa de los derechos de los trabajadores, no solo de sus derechos sociales y laborales, sino también de sus derechos colectivos, en la protección de su derecho a la organización, de su derecho a la huelga, etcétera, etcétera. Así que vamos a fortalecer esa labor de intervención y de acción, y en particular, digamos, el Ministerio se ha venido dotando de programas, digamos, que buscan, por ejemplo, intervenir en asuntos que tienen que ver con el acoso laboral, en asuntos que tienen que ver con las brechas de género en el mundo laboral, en asuntos que tienen que ver en esa labor de inspección y vigilancia con la protección reforzada de los derechos de las mujeres en el mundo del trabajo, donde por supuesto hay una presencia permanente de hechos de violencia, de hechos de discriminación, de hechos de acoso laboral que nosotros hemos querido atender y reportar a las autoridades respectivas. Así que, digamos, en relación con todas esas inquietudes que tienen que ver con estos asuntos, pues yo sencillamente lo que puedo hacer ahora es reiterar el compromiso del Ministerio para actuar del lado de los trabajadores y, por supuesto, para actuar en la protección de sus derechos, como corresponde a un gobierno del talante democrático y del talante progresista como el que lidera el presidente de la República, el compañero Gustavo Petro. En segundo lugar, nosotros hemos comprometido toda nuestra acción institucional en echar a andar unas reformas que transformen buena parte de estos problemas, que son problemas estructurales y que se agravaron, repito, en las últimas 2 o en las últimas 3 décadas con la contrarreforma laboral del gobierno del presidente César Gaviria, o mejor, de la contrarreforma laboral del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Esas reformas son 3 grandes reformas, aquí las hemos mencionado en la rueda de prensa. La reforma a la salud, que no ha sido posible sacar adelante en el Congreso de Colombia, está a mitad de camino, aprobada en la plenaria de la Cámara de Representantes. Ahora vamos a tener que enfrentar de nuevo a este grupo de 8 senadores en la Comisión Séptima del Senado. Pero aún así el gobierno ha venido actuando en la intromisión, digamos, y la implementación de cambios en el modelo de salud pública y en el modelo de salud de los colombianos y colombianas. Lo ha hecho a través de la Superintendencia de Salud, lo viene haciendo, ejerciendo un papel como el que le corresponde a la superintendencia. Lo ha querido hacer además a través de la nueva EPS, con el control que el gobierno ha logrado ganar sobre la nueva EPS, que permita recuperar para el sector público la atención de un derecho fundamental, y lo ha venido haciendo con la acción y con la actuación del Ministerio de Salud en el desarrollo de inversiones importantes en materia de infraestructura en salud, en la puesta en marcha de una estrategia de salud preventiva, de atención primaria en salud,
o de territorios saludables, como así se llamaban en la alcaldía de el hoy presidente en Bogotá, Gustavo Petro. Así que esa es una de las grandes reformas que el presidente quiere dejar como legado para la sociedad colombiana, para los colombianos de hoy y para los colombianos del futuro. Y hay otras dos reformas que son responsabilidad del Ministerio del Trabajo. A nosotros nos toca patear la pelota, cabecear y celebrar el gol al mismo tiempo, porque tenemos que atender la conflictividad en el mundo laboral, hacerlo desde nuestra labor de inspección y vigilancia. Nos corresponde echar a andar programas a través de la acción propia del Ministerio en el incentivo, por ejemplo, o en la promoción de la empleabilidad, la atención de poblaciones especialmente vulnerables. Ahora tenemos que hacer una actuación especial en zonas como el Catatumbo o en departamentos como el departamento del Cauca. El Ministerio, ustedes saben, tiene unas entidades adscritas, entre ellas el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la Unidad Solidaria, lo que antes era Dan Social, el Departamento Colpensiones, digamos que es el Fondo Público de Pensiones, y otras instituciones que están adscritas al sector trabajo. Y internamente nos ha tocado que además implementar lo que viene en la reforma laboral, ¿no?, con decisiones de carácter administrativo. El Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, se planteó como meta la formalización de 100.000 empleos públicos en el país. ¿Por qué? Porque venimos de una historia de desregulación del mercado laboral, de flexibilización del mercado laboral, de imposición del contrato de prestación de servicios en todas las entidades públicas. Las personas que le sirven el tinto aquí a mi compañero en el Congreso de la República, esas trabajadoras, pues lo hacen en condiciones de precarización laboral, con contratos de 3, de 6 meses, contratos de prestación de servicios, tercerizadas, sobreexplotadas además, en una suerte de esclavismo del siglo XXI. Y eso pasa en el sector público, claro. No podemos formalizar todos los empleos públicos. Quisiéramos hacerlo de manera absoluta, en un 100% en todas las universidades, en todos los centros del SENA, en todas las entidades públicas, pero tenemos unas restricciones presupuestales que nos evita, que nos impide poder hacerlo, porque no tenemos los recursos para poder formalizar todos los empleos que deben ser formalizados en el sector público. Y adicionalmente tenemos una derecha implacable, tenemos un Banco de la República. Es que el poder político que tiene el presidente Petro es un poder limitado, porque otras ramas del poder y otros factores del poder conspiran contra lo que queremos hacer desde el gobierno nacional. Conspira una realidad, digamos, económica y presupuestal, pero también conspiran quienes nos quieren imponer como dictadura la regla fiscal, quienes cada vez que queramos tomar una decisión, entonces inmediatamente saltan a preguntar de dónde va a salir la plata para esa decisión. Me acaba de pasar ahorita en la rueda de prensa un periodista o una periodista, con mucho respeto, preguntándome cuánto vale la consulta, porque cada cosa que propongamos entonces tiene como respuesta de la derecha y de sus tecnócratas la pregunta o el interrogante por los recursos que se necesitan para atender esa decisión. Nos pasó con la declaratoria de conmoción interior en el Catatumbo, y cada vez que tomamos una decisión tributaria, por ejemplo, para traer nuevos recursos, entonces también encontramos el grito destemplado de quienes se oponen a esas decisiones. Pero hay un propósito del gobierno nacional de cumplir con la meta de 100.000 empleos formalizados en el sector público. Vamos en la mitad, estamos aproximándonos a la mitad y esperamos lograrlo con todas las restricciones presupuestales que tenemos, llegar a la meta de los 100.000 al 7 de agosto del 2026.
Este decreto que hemos presentado y que hemos firmado en el día de hoy aquí en la Universidad de Caldas significa la formalización de 38.000 empleos en las universidades públicas del país. Y eso, por supuesto, es saldar una deuda histórica y atender un reclamo histórico de los docentes, de la Asociación de Profesores Universitarios ASPU y de los trabajadores del arte, de la cultura, del saber en espacios universitarios como estos. Así que también esa es una meta y un propósito en el que también necesitamos una interlocución permanente con ustedes y una comprensión de lo que es viable que podamos hacer en este cuatrenio que está a mitad de camino. Ahora, como este es un propósito de largo plazo, como se trata de desactivar fenómenos estructurales o fenómenos que se fueron volviendo estructurales en el empleo público, por ejemplo, pero en general en el mundo del trabajo, pues necesitamos ganar las presidenciales en el 26 y necesitamos volverlas a ganar en el 30. Para eso, hay que decirlo de una vez, esta oportunidad que nos brinda la consulta popular nos va a permitir refrendar un respaldo popular a un proyecto de cambio y de transformaciones como el que lidera hoy el presidente Gustavo Petro. Pero bueno, la citación del día de hoy, además de hablar de estos asuntos y de poderlos saludar, de poder conversar con ustedes, de expresarles nuestra disposición de que este ministerio sea un ministerio volcado a las regiones y volcado a los ciudadanos y ciudadanas, era el de la consulta popular y el de la reforma laboral que vamos a incorporar en el cuestionario de la consulta popular. Ya ustedes lo escucharon en la rueda de prensa, hemos formulado ya un paquete de por lo menos unas 10, 11 preguntas. Tenemos que examinarlas con el presidente de la República. Tienen que ser preguntas que recojan la columna vertebral de la reforma laboral. Tiene que ser además una consulta y un cuestionario que tenga preguntas absolutamente claras, motivadoras y movilizadoras de la gente. Y tiene que ser una consulta que entusiasme a los ciudadanos para que por millones se expresen en las urnas el día que el presidente decida que seamos convocados. Hay asuntos que son importantes. Aquí ya hemos hablado de la estabilidad laboral. Aquí ya hemos hablado de la jornada diurna o de la jornada laboral. Aquí hemos hablado ya de los recargos en dominicales, en festivos, las horas extras, el trabajo nocturno. Aquí ya hemos hablado de la regulación de los rapitenderos y de los trabajadores de las plataformas de reparto. Aquí ya hemos hablado de formas de trabajo como el trabajo remoto, como el trabajo en casa que surgieron y que tomaron fuerza durante la pandemia. Aquí hemos recordado, por ejemplo, la recuperación de la laboralización, o mejor, del contrato laboral para los aprendices del SENA. 520.000 jóvenes que estudian, que son aprendices del SENA o de instituciones similares. Esta reforma laboral también trae medidas y disposiciones que refuerzan la protección de la mujer en el mundo del trabajo. Esta reforma laboral también trae disposiciones en materia de formalización del empleo con las madres comunitarias o hacia las madres comunitarias, hacia los trabajadores agrarios con el contrato agropecuario que está establecido en la reforma laboral, hacia los trabajadores del arte y la cultura, del periodismo, del deporte. Muchos deportistas, entrenadores deportivos trabajan sin que medien un contrato laboral. En fin, hay una gran apuesta por la formalización laboral y porque aquí todo colombiano que trabaja lo haga amparado en un contrato laboral como lo ordenan, digamos, los principios universales de los derechos de los trabajadores y como lo exigen así los acuerdos internacionales. ¿Qué nos corresponde hacer de ahora en adelante? Hay que constituir, estimado Santiago, que seguramente será
sino el más importante, uno de los voceros de la consulta popular en Caldas, en el eje cafetero. Hay que constituir desde ya, ahorita, desde el mediodía, comités por el sí en todos los barrios, en todas las universidades, en todos los colegios, en todas las fábricas, en todos los sitios de trabajo, en todas las comunidades rurales y urbanas. Comités por el sí. Hay que llenar este país de comités por el sí, porque esa va a ser la invitación para la consulta popular. Vamos a votar 3, 4, 5, 10 veces sí en la consulta popular para que esta reforma laboral sea posible. Este ministerio, ya les decía, tiene bajo su responsabilidad la reforma laboral, como también tiene bajo su responsabilidad la implementación de la nueva ley pensional que empezará a ejecutarse a partir del 1 de julio de este año. Una ley pensional que fue peleada y batallada en el Congreso de la República. Esa no pudieron hundirla ni pudieron sabotearla en el Congreso. La sacamos también con un nivel de concertación muy grande, con el papel de nuestros congresistas como Santiago y los demás compañeros alternativos, con la invitación a una concertación muy grande. Y nosotros en el Ministerio estamos trabajando a marcha forzada para que el 1 de julio de este año 3.100.000 adultos que no cotizaron, adultos mayores que no cotizaron en su vida laboral tengan una pensión solidaria a cargo del Departamento de la Prosperidad Social, que sustituya el miserable programa de adulto o de Colombia Mayor que hoy se ejecuta solo para 1.700.000 ancianos. A partir del 1 de julio arrancará un nuevo sistema de pilares que tiene una acción en el pilar contributivo hacia un sector de los trabajadores o de los pensionados de Colombia, un sector semicontributivo, y otros pilares que componen todo el sistema pensional. En un año pasaremos de una cobertura del 27% a una cobertura del 51% de colombianos y colombianas en edad de pensión. Y llegaremos a un 100% para garantizar un derecho universal a una pensión digna a todos los colombianos y colombianas en el año 2030 o 2032. Así que el cambio no se detiene a pesar de estos saboteos y a pesar de estas obstrucciones. Y la consulta, estoy absolutamente seguro, estamos seguros en el gobierno y está seguro el presidente de la República, será un bálsamo, un insumo, será una bocanada de oxígeno a este proyecto de cambio que lidera el presidente Gustavo Petro. Así que la tarea de ahora hasta la consulta, hasta que nos convoquemos a las urnas, es prepararnos, es realizar la pedagogía, es organizarnos, es convocar y entusiasmar y comprometer a por lo menos 15 millones de colombianos para decirles a 8 senadores de la República y a quienes lo acompañan en la oposición al cambio en el Congreso de Colombia y en la sociedad colombiana, que este cambio que representa el gobierno del presidente Petro es un cambio irreversible y es un cambio que no se detiene. Así que invitación a todas y a todos, cada uno, a conformar los comités por el sí y arrancar la campaña por la consulta popular que permita hacer realidad todas las reformas sociales, protegiéndolas e implementándolas. Muchas gracias. Bueno, sabemos de antemano la agenda, ministro, pero sí le pedimos el favor que escuchemos 2 o 3 intervenciones de sectores que son muy importantes para nosotros. Muy buenos días para todos, buenos días, mesa directiva, señor Sindicatos Intrasibovi, de acá de Manizales y parte de Caldas. Mi nombre es Claudia Patricia Duque. En este momento vengo a comentar una situación muy triste que estamos viviendo en la ciudad, en todo el país y en el departamento. Como ustedes saben, nosotros somos tercerizadas, porque lo que hemos pedido es una contratación directa con el ICBF y no se nos ha dado. También le hemos solicitado contrato a término indefinido y tampoco.
tenemos contrato a término fijo, por prestación de servicios, y en este momento la plataforma SECOP visitaron unos operadores del Chocó y de Sucre, los cuales están operando acá en la ciudad de Manizales y en Caldas y en muchas partes del país. Resulta que ellos iniciaron labores con los niños sin tenerlos afiliados a una seguridad, a un seguro de accidentes, sin habernos afiliado a nosotras a salud, a pensión, a tus familiares. En una auditoría del ICBF, ya llevamos laborando una semana con niños, suspendieron la atención. Estuvimos 15 días sin niños. Y hasta a estas alturas hay varios operadores que no nos han cancelado los salarios del mes de febrero. También otra situación que se está presentando es que, por ejemplo, el CDI Mundo de Colores, que atiende casi 300 niños, el CDI de El Caribe, que también atiende como 200 y pico niños, y el CDI del Carmen, que son niños muy vulnerables, no están atendiendo. Niños que están sin su parte nutricional, sin su parte pedagógica. Hemos tenido reuniones con los padres de familia, los cuales están muy preocupados porque han dejado de laborar por cuidar sus hijos, o tienen los niños al cuidado de adultos mayores, y no dan soluciones. Por ejemplo, es injusto, hicimos un plantón la semana pasada al ICBF, la doctora Sandra Gaviria, que es la directora encargada, nos mandó a entrar al auditorio y nos comenta la situación de, por ejemplo, el operador Fe y Alegría, el director nacional que está en Bogotá. Esa sede es un comodato con la alcaldía. El alcalde está dispuesto a dárselo a bienestar familiar, pero este señor dice que no lo va a dar hasta el 28 de marzo, sin tener en cuenta los niños que están en ese momento sin ser atendidos. ¿Por qué los operadores se basan más que todos en la parte económica sin pensar realmente en la atención a los niños y las niñas, en esos niños tan vulnerables? Además, ¿por qué no piensan también en nosotras el talento humano que estamos laborando? Muchas madres somos cabezas de hogar, no tenemos para pagar un arriendo, para mercar, y no nos son cancelados estos salarios, y el ICBF no nos da en este momento ningún arreglo. Hablamos con los operadores que sí, que uno se comprometió que hoy iban a cancelar los salarios, y estamos dispuestas. Si hoy no nos cancelan los salarios, hemos hablado y entramos a paro. Nos da mucho pesar no atender a los niños, pero no tenemos más recursos a que llegar. Entonces yo, señor ministro, le pido en este momento encarecidamente que nos ayuden a que la contratación no sea tercerizada, que sea directamente con el ICBF, y que por favor, que cuando estos operadores van a ejercer en las diferentes regiones, que sean operadores que realmente den la medida, que antes hayan hecho un estudio de lo que puede pasar en el sector, que sean de acá prioritariamente, aunque sabemos que muchos operadores de acá no licitaron, pero sí exigimos por favor que nos apoyen en eso. Y también quiero preguntarles, doctor, ¿cuándo se va a dar la formalización, verdad, a las madres comunitarias? Yo sé que está en la reforma, ¿sí? Pero que nos ayuden con eso, porque nosotras hemos estudiado en la universidad, somos licenciadas en pedagogía y necesitamos ese apoyo, porque realmente lo que ganamos no es lo que realmente se debe al trabajo tan grande que nosotros realizamos con los niños y las niñas. Muchas gracias. Señor ministro, buenos días. Un saludo también muy especial para toda la mesa que nos acompaña el día de hoy. Algo es emocionante. Yo sé que quienes somos de la Universidad de Caldas, yo soy la decana de la Facultad de Artes y Humanidades de nuestra institución, y nos llena de mucha emoción que este espacio se esté dando aquí en la Sala Carlos Nader de nuestra institución. Yo quiero ponernos a disposición, en mi caso como decana, pero también como facultad. Sé que aquí hay muchos docentes, no solo de la facultad, sino de toda la universidad, ponernos a disposición de esto, para seguir trabajando por los cambios que necesitamos en Colombia, para que sigamos trabajando de manera mancomunada y para que sigamos uniendo fuerzas y esfuerzos para que esos cambios que faltan por hacer los podamos realizar. Por otro lado, y decías algo muy corto, lo que quería decir es que por supuesto el hecho de haber logrado hoy esta nueva ley para formalizar a nuestros docentes vocacionales, que veo aquí un número importante en esta sala, pues ha sido de las más grandes noticias que hemos recibido como universidades,
pero sí quiero pedirles muy respetuosamente que nos acompañen en este proceso, porque ya se dio el cambio a nivel nacional, pero ya llega esa parte de las universidades donde ya debemos empezarlo a implementar. Entonces, señor ministro, que nos acompañen para que realmente ese cambio de la formalización de nuestros compañeros docentes ocasionales realmente se dé y se dé de la mejor manera en todas las universidades de nuestro país. De nuevo, muchas gracias. Muy buenos días, señor ministro, doctor Sanguino, representante, diputado, Leonardo, doctor Oscar y doctor Darío Exeomo, y ustedes también que facilitan este tipo de espacios. Mi nombre es Oscar Andrés Maldonado, director regional del SENA Caldas. Me acompañan los 5 subdirectores de los centros de formación de Caldas, pero también aprendices de nuestra amada entidad, que hoy, como usted lo decía, más de 500.000 aprendices hoy esperan un contrato de aprendizaje digno, un contrato de aprendizaje que les permita a ellos garantizarle también a sus familias ese bienestar para ellos. ¿Qué va a pasar con ellos, ministro Sanguino? Muy buenos días para todos, señor ministro. Yo tengo una pregunta y que a su vez también es una petición muy grande, y es desde el ministerio si se tiene algún plan de inspección e intervención con los call centers. Esta semana, como lo mencionaba el compañero Oscar, pudimos denunciar a Bay Group, pero no solamente es ese. Yo pertenezco a Multienlace SAS, que está en todo Colombia, y somos el único sindicato, no solo en Caldas, sino a nivel departamental, incluso eje cafetero, que tenemos un sindicato, pero lastimosamente nuestra realidad no dista mucho de los demás compañeros de call center. Entonces, nos gustaría saber si es posible esa intervención para que nos den garantías de trabajo en condiciones dignas. Que nosotros, como trabajadores de call center, la herramienta mínima de trabajo es una balaca, y ni siquiera eso que se tiene. Ni siquiera eso se tiene para poder ejercer nuestra labor. Y la respuesta es que no hay dinero para comprar. Entonces no hay herramientas de trabajo, la gente se está enfermando, están haciendo pagos fuera de tiempo, no respetan la convención colectiva, donde hay gente que incluso está pagando intereses por mora porque no cotizan a CONFA, porque no pagan y están trabajando con el dinero de los empleados, descuentan quincenalmente de manera muy puntual y no generan los pagos a las entidades financieras. Entonces sí nos gustaría mucho que nos pudieran colaborar con este tema, porque son más de 21.000 empleados de Multienlace SAS que en este momento están siendo vulnerados por las condiciones precarias y pues que no estamos en un trabajo digno. Muchas gracias. Ya la territorial del ministerio viene haciendo una actuación sobre el tema de los call centers. Hay ordenadas unas visitas de inspección y vigilancia con riesgos laborales también durante estas 2 semanas o en estos días, y además de eso está convocada una mesa de trabajo para la próxima semana. Yo les agradezco por esta información, porque eso nos permite desde el nivel central también reforzar la acción que pueda hacer la territorial. Pero tengan la plena seguridad, compañeras y compañeros, que cuentan con nosotros y que vamos a tomar las medidas que sean necesarias sobre estas empresas que están precarizando el trabajo de todas y todos ustedes. Esa es nuestra misión institucional y es nuestro compromiso. Así que vamos a estar acompañando a Darío en su ejercicio como director territorial, al equipo de funcionarios del ministerio, y vamos a tomar atenta nota, por supuesto, desde el nivel central para acompañar esta labor desde la territorial. El tema del ICBF. Nosotros, yo fui senador, fui antes concejal de Bogotá, pero desde siempre hemos sido unos defensores de los derechos de las madres comunitarias y de los trabajadores y trabajadoras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que, como bien lo denuncia aquí la compañera, están sometidas también a una situación de intermediación laboral, están siendo precarizadas permanentemente y además están siendo víctimas de la intermediación de contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que son responsables de este tipo de circunstancias.
Eso no exime también de la responsabilidad, en este caso del instituto como entidad pública, a la hora de adelantar los procesos contractuales, a la hora de definir los pliegos y a la hora de seleccionar a los contratistas. Yo quedo absolutamente sorprendido, y eso que yo soy caribeño, que unas empresas de Sucre y Córdoba estén prestando servicios a la gente de Manizales, y no lo digo con chauvinismo, pero resultaría un poco más lógico que acudamos a contratistas o a empresas o a organizaciones sociales, comunitarias de las propias mujeres para que presten este servicio o para que coparticipen de la gestión pública de una entidad tan querida por la gente y tan importante como es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Nosotros en la reforma laboral, lo hablé en estos días con la directora y con su equipo en Bogotá, nos habíamos planteado formalizar por lo menos 60.000 madres comunitarias. Como la reforma laboral está ahora dependiendo de la consulta popular, tenemos dos vías para poder implementar esa decisión, que es una decisión del gobierno y del propio presidente. Una, que incorporemos una pregunta sobre las madres comunitarias en la consulta y que las madres comunitarias nos ayuden a que muchas mujeres y muchas madres voten por el sí de todas las preguntas y de esa. Ese es un camino. El otro camino es que examinemos en función pública con la Secretaría Jurídica de la Presidencia la posibilidad, y con el Ministerio del Trabajo, de expedir un decreto que pueda permitir formalizar desde ya las madres comunitarias, esas 60.000 madres comunitarias. Vamos a examinar cuál es el camino, o si podemos hacer las dos cosas, porque tampoco podemos debilitar la consulta. Ahora, porque un decreto puede ser derogado por otro decreto, ese es el problema de los decretos. En cambio, una decisión de la voluntad popular expresada en una consulta, pues tiene la posibilidad de ser una decisión de largo plazo, más sostenible y con continuidad. Y claro, voy a transmitirle además a la señora directora del ICBF, pues aquí la denuncia que se ha hecho respecto a la manera como están operando los contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Creo que ya hay actuaciones también que han venido haciendo desde la territorial, así que también vamos a reforzar esa acción que está haciendo la territorial. Y sobre los aprendices del SENA, igual, quizás esa pregunta sí debemos llevarla a la consulta popular, porque por un decreto yo me temo que no sea posible imponer el contrato laboral para los aprendices del SENA. Pero eso tiene de bueno que tenemos una potente fuerza juvenil en la consulta popular cuando la convoque el presidente de la República. Estos jóvenes aprendices del SENA y los jóvenes de Colombia podrán ayudarnos a que esta consulta tenga una victoria contundente. Incluso, déjenme decirles, aquí en esta universidad, algunos compañeros congresistas, entre esos Santiago y otros compañeros, han planteado la posibilidad de que en la consulta incorporemos una pregunta sobre la modificación de la fórmula de financiación de las universidades públicas que contiene la Ley 30. Ese es un proyecto de ley que no ha sido fácil tramitar en el Congreso de la República, pero con ello además tendríamos el colorido, el entusiasmo, la vitalidad de todas las universidades públicas y de los jóvenes de Colombia, ayudándonos a que esta consulta sea una victoria inobjetable y contundente. Así que yo creo que tenemos una agenda de trabajo por hacer, tenemos que seguir gobernando, tenemos que gobernar bien, tenemos que cumplir nuestros compromisos de gobierno, de nuestro programa de gobierno, de nuestro plan de desarrollo,
tenemos que enfrentar a la derecha, a esta oposición infame, y tenemos que derrotarlos en las urnas en la consulta popular. Esa es la tarea. Muchas gracias. Agradecemos al señor ministro, a todas las organizaciones, al diputado Avislén, al representante de la Cámara, Santiago Osorio Marín. ¡Viva!